Muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí y para todo el equipo de FCE estar en esta transmisión. Estamos iniciando siendo las 16 horas con este taller gratuito muy importante que tiene titulado Perder el miedo en una entrevista laboral. Hoy vamos a tocar puntos muy esenciales que te van a ayudar a perder ese temor, a saber cómo enfrentar esa entrevista y por sobre todo a cómo asumir ese gran desafío de cumplir con esa oportunidad que muchas veces uno va para poder conseguir un sueño, obtener una esperanza en conseguir ese empleo o por sobre todo a poder realmente superar las expectativas. Vamos a estar en este taller aproximadamente unos 60 minutos hablando de cosas esenciales. Y para empezar, quisiera comentarles que la certificación para las personas que decidieron contar con ella va a estar disponible para todas las personas que se anotaron, y los que siguen queriendo ese certificado lo pueden solicitar a través de nuestro número habilitado o por nuestras redes sociales. Bueno, vamos a empezar con el taller que tengo una frase muy importante que habla así de: tanto si piensas que puedes cumplir o como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Lo dijo Henry Ford, un estadounidense muy conocido en su época, que dijo esa frase muy interesante, porque si tú piensas que está bien o que está mal, estás en lo cierto. Ahora, los objetivos de este taller son las siguientes: la de mejorar la preparación que tú tienes para una entrevista antes y durante de la misma, descubrir tus habilidades y por sobre todo mejorar las mismas, y principalmente perder ese temor a poder estar en esa entrevista. Vamos a hablar sobre un principio fundamental que es el proceso de selección. Para que ustedes sepan, el proceso de selección suele ser una de las fases muy interesantes durante esta entrevista que usted está realizando. El proceso de selección contempla varias aristas, pero usted debe saber principalmente que en el proceso de selección, para que realmente puedas cumplir y puedas quedar seleccionado en ese puesto de trabajo que te estás postulando, debes tener en cuenta que al momento de ir a postular a la empresa, tenés que conocer perfectamente a dónde te estás yendo, qué es lo que estás aspirando y cuáles son tus objetivos principales. Una esencial, algo que tenemos que tener bien en cuenta es el autoconocimiento. Muchos me preguntaron antes de este taller y me estuvieron consultando qué es lo que tenemos que tener en cuenta para poder superar ese temor. Y lo principal es el autoconocimiento. Si nosotros no nos conocemos, ¿quién nos va a conocer? Si nosotros queremos demostrar esa confianza a la persona que nos va a estar entrevistando, tenemos que tener la suficiente capacidad de demostrarle a esa persona que nos conocemos perfectamente. Y les puedo asegurar que ese temor no va a estar en su radar. Y las personas muchas veces dicen autoconocerse, pero en realidad no aplica esa cuestión. Porque muchas veces nosotros nos vamos a una entrevista, nos preguntan preguntas muy particulares. Por ejemplo, háblanos un poco más de ti. Y lo primero que tenemos es que nos quedamos en blanco. Muchas veces nos preguntamos por qué nos quedamos en blanco, siendo que nos preparamos lo suficiente, estuvimos practicando, muchas veces vi videos en YouTube, pedí consejos a personas que ya pasaron estas entrevistas o a seleccionadores, pero llega ese momento y usted se queda en blanco. Y eso es porque no tenemos la confianza en nosotros mismos de vendernos a esa persona o a esa empresa que nos quiere contratar. Para que tengan en cuenta, la entrevista tiene un antes y un después. Muchas veces nosotros cuando recibimos esa llamada, que es lo que nos alegra, nos alienta a poder cumplir,
con esa expectativa que tenemos internamente, recibimos la llamada. Nos dice, se cita una entrevista, ya sea presencial o en estos tiempos de pandemia, de forma virtual. Uno piensa que solamente ahí está la esencia de la entrevista, pero no es así. Cuando a usted se le dice que va a tener una entrevista aquí a 3 días, o vamos a ponerlo más cerca, para el día lunes, usted tiene que tener en cuenta que tiene que cumplir una serie de requisitos para que esa preparación sea exhaustiva. La primera, los objetivos. Usted tiene que tener los objetivos personales y profesionales para que realmente no tenga ese temor en el momento de la entrevista. Y muchas veces decimos, pero ¿qué objetivos tengo? Si usted es una persona que está empezando en el campo laboral, si es un joven que salió recién del colegio y quiere tener su primera entrevista laboral para tener su primera inserción, debe tener en cuenta que debe forjar unos objetivos, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Y para ello tenemos que buscar ayuda, tenemos que preguntar y por sobre todo también preguntarnos nosotros mismos frente a un espejo. ¿Qué es lo que quiero lograr de aquí a corto plazo en una empresa X? A mediano plazo, ¿a dónde quiero estar? Y a largo plazo, ¿qué quiero ser? Posterior a ello, durante esta preparación, tenemos que saber el lugar y la fecha. Muchas veces del nerviosismo recibimos la llamada y nos dicen, te vamos a estar esperando en tal lugar a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana. Y muchas veces llega el día clave y vos te olvidas dónde era, en qué hora era. Y es ahí donde tenemos que prestar atención, porque muchas veces ya los seleccionadores nos envían un correo electrónico o nos envían un mensaje por WhatsApp indicándonos esos detalles, para que así cuando por el nerviosismo no te lo recuerdes, puedas ver a través de esos medios. Algo muy importante que deben tener en cuenta antes de que empiece esa entrevista es la puntualidad, señores. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser bastante puntuales al momento de la entrevista, porque lo que no es recomendable es, si está pactado tu reunión para las 8 de la mañana, no te puedes estar presentando a las 8:15 o las 8:30, porque hay dos problemas esenciales en él. La primera es que estás dejando una muy mala imagen de tu persona, que eso puede reflejar el día de mañana para la empresa de que usted va a estar llegando tarde en su lugar de trabajo, no es una persona responsable, no tiene la puntualidad entre los valores propios, entonces ya estarás descartado antes de que empiece la entrevista. Y el segundo problema que se tiene en la impuntualidad es de que hay personas que también están marcadas para una entrevista. Generalmente los seleccionadores de las empresas ponen media hora o 20, 40 minutos como máximo para una entrevista por persona. Por ejemplo, usted está marcado para las 8 de la mañana. Hay otra persona que tiene una entrevista a las 8:30. Y si usted llega a las 8:30, ya está provocando que la otra persona también se retrase, y eso genera un retraso tanto para el seleccionador como para usted que se ha ido en esa entrevista. Otros detalles muy importantes son la indumentaria y la higiene. Muchas veces decimos, no, pero yo me puedo ir con una remera polo, con un vaquero, me puedo ir como soy, natural. Lo más natural posible como estoy en el día a día, y no me puedo decir nada porque quiero demostrar cómo soy, pero en realidad eso es incorrecto, porque usted debe mostrar una imagen seria, una imagen serena, una imagen profesional y corporativa. Sea cual sea la empresa a la cual usted se va a hacer ya para la entrevista, usted tiene que tener en cuenta que tiene que tener una indumentaria acorde a ella. Si es una empresa no tan formal, usted tiene que ir, si es hombre, con una camisa, con un pantalón. Lo recomendable es siempre un sport elegante. Si es una mujer, tiene que ir también acorde con la ropa adecuada, no tan vistosa, para que realmente se demuestre esa seriedad en su persona. Y otro punto importante, estamos antes de la entrevista, en esta etapa de la preparación. Usted debe informarse, debe conocer a la empresa que va a estar postulando. Un ejemplo, si usted va a postular una entidad bancaria, generalmente el error que se comete es de que usted va a la entrevista y no conoce sobre la entidad bancaria, no conoce su historia, no conoce su trayectoria, no conoce si es una empresa internacional o multinacional, si es una regional, nacional.
Y eso hace que usted no demuestre ese interés y ese conocimiento a la persona que le está entrevistando. Y muchas veces decimos, no, pero si no me preguntan nada a la empresa, yo no tengo por qué decir. Pero usted en cualquier momento, cuando está defendiendo su personalidad, sus habilidades, su experiencia, va a decir que tiene ese interés en entrar en esta empresa porque es una empresa que tiene una trayectoria muy importante dentro del país, tiene una solvencia económica muy importante, tiene un plantel de colaboradores que se destaca a nivel nacional e internacional. Entonces usted va a estar demostrando otra imagen que realmente tiene ese interés y tiene esa responsabilidad de estar investigando sobre esa empresa antes de irse a la entrevista. Otro punto que ya es un poco más personal, debe usted informarse, pero ¿en qué sentido? Sobre tus actitudes, tus habilidades, tus debilidades. Porque algo clásico que pasa en la entrevista, y ya también me pasó a mí personalmente, le pasó a muchas personas que conozco, es de que en el momento de la entrevista les pregunta, contame un poco sobre tus habilidades, con qué fortaleza te identificas. Y muchas veces una persona ya sabe, integridad, responsabilidad, honestidad, que son lo que más conocemos. Pero muchas veces uno tiene que conocerse a sí mismo, porque tal vez estás mencionando algo que no te sentís identificado. Y una de las preguntas un poco más difíciles que nos hacen cuando nos informa bien es mencionar una debilidad que ves en tu persona, y es la que más nos cuesta. Que más adelante le voy a estar comentando cómo tenés que hacer para que esa debilidad lo transforme en algo positivo. Pero si decís una debilidad que te va a jugar en contra, eso obviamente ya te deja en una situación que va a disminuir tus posibilidades de ser contratado. También otro punto muy resaltante es que en muchos casos las empresas ya cuentan con tu currículum, ya sea impreso o de forma digital. Pero siempre es recomendable que usted, si va a tener una entrevista presencial, lleve una carpeta con su currículum impreso. Porque de esa manera va a demostrar también que usted está preparado, que tiene ya la preparación. Y no le va a causar ese cierto temor a que se va a ir con una incertidumbre y no va a saber si el seleccionador tiene su currículum o no tiene. Porque les pongo este ejemplo. ¿Qué pasa si usted se va a una empresa, no lleva su currículum, ya está algo nervioso, ya está sudoroso, ya está con esos nervios de punta, y llega al lugar de la entrevista y le dice el seleccionador, ¿trajo su currículum? Y usted le dice, no lo trajo. Entonces eso genera un retraso, la persona tiene que volver a buscar esos materiales, tiene que buscar su documento, y usted ya se queda totalmente con un nervio de que ya empezaron mal, ya se olvidaron lo que iban a decir, ya no saben qué hacer. Y para evitar eso siempre sea precavido. En la actualidad, en el tema de la pandemia, ya es todo virtual. La empresa, por una cuestión sanitaria, prefieren hacer las entrevistas de forma virtual posterior a la llamada telefónica. Y en esos casos, lo que es recomendable es que usted tenga su currículum a mano para que en caso que le pregunten algo sobre su formación, su experiencia, usted ya sepa más o menos qué es lo que va a decir y cuál es lo que no tiene que olvidarse. Y una última observación en la preparación antes de la entrevista es de que usted tiene que controlar su ansiedad. El control de la ansiedad es clave. Porque si usted sabe que ya está en los ojos de esa persona que lo quiere entrevistar, ese seleccionador, es porque realmente le llamó algo la atención. No tiene que preocuparse tanto en que ya llega el momento, tengo que prepararme, tengo que llevar una ropa adecuada. Usted lo mejor siempre es que ya lo prepare un día antes, esté bien preparado, descanse bien, duerma bien. Si es posible, haga ejercicio, salga a recrearse. Porque muchas veces cuando estamos encerrados y cuando tenemos esa presión de que al día siguiente ya tenemos la entrevista, nos desesperamos, no dormimos bien, dormimos tarde, o no queremos luego dormir porque tenemos miedo a quedarnos dormidos. Miles de cosas que nos pueden pasar. Y particularmente también ya tuve ese inconveniente de que muchas veces por la ansiedad uno no duerme bien, ya se va con los nervios, ya está sudoroso, ya no se controla. Entonces es por la cuestión de la ansiedad. Uno tiene que controlar la ansiedad para que realmente pueda ver que todo le va a salir al día siguiente. Y si es para usted el puesto, lo va a obtener, pero también depende de usted y no lo deje tanto al azar. Y algo esencial que tienen que tener en cuenta para que ustedes puedan perder ese temor
a una entrevista, lo primero es el autoconocerse, después de tener esa preparación previa a la entrevista. Ahora llega un punto esencial, que es que sea positivo. Si usted se mete muchas cosas en la cabeza de lado negativo, que no va a ser para usted, que tal vez no sea el puesto adecuado, que no lo van a tener en cuenta por algún defecto que tienen, que no tienen la suficiente experiencia, eso hace que usted cargue una sensación de impotencia, una negatividad que le va a jugar en contra en el momento de la entrevista. Y las personas que están preparadas, los seleccionadores o los reclutadores que ya tienen un entrenamiento bastante importante, identifican a las personas cuando están nerviosas, cuando saben de lo que están hablando o no saben, ya se van a dar cuenta de que usted no está preparado y sencillamente le va a decir muchas gracias por venir, vamos a estar avisando. Y ahí ya tiene que darse cuenta que falló en esa parte importante. Entonces sea positivo. ¿Y cómo vamos a ser positivos? Lo que dije primeramente, debes transformar lo negativo a lo positivo. Saque siempre lo que usted tiene a su favor, tiene que destacarse como persona. Y otro punto también es que debes convertir tu punto débil a un punto fuerte. Si usted sabe que le cuesta muchas veces ser un poco responsable, bueno, trate de transformar eso y diga que usted va a ser responsable, que está luchando día a día o está esforzándose para cumplir ese ítem. Entonces, si usted sabe que tiene un punto débil, trate de convertirlo en un punto positivo y no se meta en la cabeza de que eso lo va a traicionar en el momento de la entrevista. Y por último, debe visualizar un problema y convertirlo en algo favorable. Si usted ve que tiene un problema que tal vez le juegue en contra al momento de ser contratado o en el momento de la entrevista, debe convertirlo en algo favorable. Vea siempre el lado positivo de las cosas, al menos en ese momento de la entrevista, porque siempre hay que causar la mejor impresión y demostrar lo que uno sabe hacer. Y que si vos tenés la capacidad de estar en ese puesto, que no te traicionen unos nervios, que no te traicionen tu lado negativo. Déjalo eso para otras cuestiones, pero ese momento es crucial para ti. O sea, es un momento donde vos vas a demostrar lo que valés y por sobre todo vas a cumplir un sueño, vas a una expectativa, porque tal vez tengas personas detrás tuyo, tengas una familia, tengas que sobresalir, tengas un estudio que pagar. Entonces, tiene que realmente ser positivo para cumplir eso. Así que, sea positivo y cumpla eso. Posteriormente tenemos algo más esencial, que es la transformación positiva. Muchas veces ustedes se están preguntando qué tiene que ver tanto la transformación la positiva. Yo les estoy comentando recién a ustedes que hay que ser positivo. Y siempre el lado negativo hay que transformar a algo positivo. Y si usted tiene en su cabeza, días antes de la entrevista, un pensamiento de que no tiene la experiencia, no tengo la experiencia para cumplir este puesto. Y lo ideal sería que no te postules si no tienes la experiencia. Pero si usted sabe que tiene esa experiencia, pero tiene miedo a no tenerla suficiente, debe transformar esa mentalidad de no tiene experiencia a tener una mayor capacidad de adaptación al trabajo que va a desempeñar. Y por sobre todo, motivación. Si usted tiene capacidad de adaptación y tiene motivación, le puedo asegurar que va a tener la experiencia que sea necesaria para poder cumplir el puesto. Muchas veces uno tiene una experiencia, por ejemplo, de manejar la parte de Excel avanzado, tiene la experiencia de trabajar bajo presión, tiene la experiencia de ser un contador, o tiene la experiencia de realizar trabajos administrativos, pero tal vez no tenga la suficiente experiencia para cumplir un puesto en específico como analista o como una persona que va a estar trabajando en un tema en específico. Entonces usted tiene que transformar eso con una capacidad de adaptación y de motivación. Otro punto esencial es que no te ajustes al lado negativo. Es verdad que muchas veces tenemos objetivos y muchas veces el puesto tiene un perfil ya establecido. Pero para usted tiene que ser un reto. Si usted lo ve como un reto, les puedo asegurar que va a ser mucho más sencillo querer animarse a postularse a esa vacancia y a superar todas las expectativas. Entonces, saque ese lado negativo de que capaz no cumpla con los requisitos necesarios del puesto y cámbielo por un desafío, un reto.
Y lo que pasa también en muchas situaciones es de que tal vez usted tenga hijos o tiene a hermanos menores que tiene que cuidar, que muchas veces le quita mucho de su tiempo. Si usted es una de esas personas que tiene la bendición de tener un hijo o tiene la bendición de tener un hermano pequeño a la cual usted tenga que cuidar, no vea eso como algo negativo para postularse a una vacancia o a una búsqueda laboral. Véalo como algo que usted pueda demostrar que tiene la responsabilidad con su familia y con su empresa. Porque eso va a hablar bien de usted. Porque muchas veces las personas dicen, no, yo tengo un hijo, no tengo tiempo, no voy a poder trabajar. Pero es solamente cuestión de usted. Yo le puedo asegurar que si usted tiene esa mentalidad de que puede ir a trabajar, si tiene a otras personas que le puedan ayudar en el cuidado, usted puede tener una de las cualidades muy importantes que muchas empresas buscan, que es la responsabilidad y por sobre todo esa sensación de cumplir con tu compromiso, que muchas veces lo tenés de forma involuntaria o de forma voluntaria. Ahora llegamos a una parte muy importante. Ya hablamos hace rato de el antes de la entrevista. Ahora vamos a hablar durante la entrevista. Aquí es donde tenemos la sensación de que nos olvidamos de todo, no sabemos qué vamos a hacer, nos olvidamos lo que ya habíamos practicado, nos incomoda muchas veces que hay varias personas que están haciendo la entrevista. Generalmente, en muchas ocasiones, en una entrevista clave, ya está el encargado de recursos humanos y el supervisor o jefe directo o gerente del área en la cual vas a estar. Y ahí es donde tenés la sensación de que estás bajo presión. Pero en realidad tenés que tener en cuenta algunas cuantas cuestiones bastante interesantes. Lo primero, debes ofrecer una imagen de forma natural y de confianza. Debes tener la sensación de que usted ya se preparó todo, ya tuvo conocimiento de lo que va a estar postulándose, ya conoce la empresa, ya sabe a lo que usted aspira, ya tiene los objetivos, ya cumplió esos requisitos que estuvimos mencionando. Entonces usted tiene que estar lo más tranquilo posible, debe confiar en usted que ya tiene la capacidad para superar ese desafío. Porque lo debe mirar no simplemente como una entrevista, míralo como una reunión, míralo como una oportunidad más, un desafío que yo sé que va a poder cumplir. Otro punto esencial que debe tener en cuenta es ese control de ansiedad que estuvimos mencionando antes, también debes tener durante la entrevista. Porque si usted controla su ansiedad, le puedo asegurar que no le va a sorprender alguna pregunta, porque usted ya está preparado, ya tiene la capacidad suficiente. Y algo que no me quiero olvidar, que al inicio de toda entrevista debe tener en cuenta es el saludo. Usted debe saludar cordialmente, debe mostrar su educación, debe mostrar que es una persona que honra el saludo esencial y debe cumplir ese requisito. Otro ítem importante es la postura. Debe tener una postura correcta, una postura corporal. Si usted está en una entrevista, debe tener en cuenta que debe tener una postura que realmente cumpla con los requisitos esenciales. Porque si usted no tiene una postura, se sienta mal, ya llega algo cansado, no demostraba una seriedad ante las personas que te van a entrevistar, ya dejas una imagen de que no te importa tanto la entrevista o simplemente no tienes educación esencial. Y otro punto importante es la mirada. Usted cuando está enfrente, de forma directa con el entrevistador, debe tener una mirada directa. No debe estar mirando a los costados, mirando al piso, mirando hacia arriba. Debe mirar de forma directa para que eso le dé confianza a usted y le dé también confianza al que le está entrevistando. Porque el que le está entrevistando le está poniendo una prueba también. Está viendo su capacidad de trabajar bajo presión, aunque usted no lo crea. Pero seguro se preguntaron, ¿qué tiene que ver trabajar bajo presión en una entrevista? Y es algo muy importante. Porque si usted no tiene un control de la ansiedad, no tiene una mirada fija y no tiene una postura correcta, les puedo asegurar que le va a superar el momento, no va a poder cumplir esas preguntas o no va a poder responder sencillamente lo que el entrevistador le hizo. También tenemos algo esencial que se debe cumplir, es que debemos controlar nuestra respiración, debemos controlar
esa sensación de desesperación, tiene mucho que ver con la ansiedad. Porque si uno no controla la respiración, puede demostrar que está muy preocupado y eso debe tener muy en cuenta. Otro ítem importante es la amabilidad y la cordialidad. Si usted cumple con los saludos, también tiene que cumplir con la amabilidad y la cordialidad. Porque si usted no es amable, no es cordial en el trato que tiene con el entrevistador, va a tener un problema muy importante con esa persona que está entrevistando. O muchas veces con el que va a ser su jefe, si ya ve que usted no es cordial o no es amable, entonces medio que la relación laboral no va a ser estable, va a haber muchos inconvenientes. Y entonces para la empresa no es conveniente contratarte, porque es mejor evitar una persona conflictiva y buscar una persona que se adapte y que pueda realmente realizar los trabajos que se le asignan. Y algo esencial también que debe tener en cuenta durante la entrevista es el saber convencer. Debe recordar que usted está vendiendo su persona, está vendiendo sus habilidades y su experiencia. Entonces debe tener la habilidad de convencer por sobre todo. Si usted no convence al entrevistador, por más de que haya cumplido todos los pasos anteriores, se haya preparado y haya respetado lo que le mencioné anteriormente, usted realmente ya está convenciendo. Pero si no lo preparó y no está convenciendo, y por más de que hizo todo, les puedo asegurar que va a ser en vano ese trabajo previo que realizó, porque lo esencial es siempre convencer a la persona que adquiera tus servicios, porque usted está ofreciendo un servicio de brindar sus conocimientos, pero si usted no le convence, nadie lo va a contratar, ¿no? Debe también estar atento a las preguntas. Una muletilla o un error que se comete en varias ocasiones es de que usted está en una entrevista y la persona le pregunta: ¿puede mencionar un poco más sobre esta experiencia que tuvo en tal empresa? Y usted no prestó atención y le dice: ¿puede repetírmelo de vuelta? No lo presté atención. Ese es el error fatal, que es donde usted no está concentrado. Entonces, que le vaya repitiendo varias veces la misma cosa, evidentemente el entrevistador va a cortar sus consultas y le va a decir: muchas gracias, lo estaremos analizando. Y por último, lo que debe evitar bastante son los tics. Si usted tiene los tics de mover mucho las pestañas, de moverse a cada rato, no deja los brazos a un lado, entonces eso lo puede jugar en contra, porque va a disminuir su capacidad de confianza y va a disminuir su seguridad. Entonces eso le va a jugar en contra. Trate de controlar los tics, trate de tranquilizarse. Para que eso usted lo pueda evitar, tiene que cumplir los requisitos anteriores mencionados para que en ese momento no le arruine ese tips que solían tener. Ahora, la parte esencial que en toda entrevista, seguro se preguntarán por qué digo muchas veces esencial, porque todo es esencial. Todo es esencial durante una entrevista, no debe dejar pasar nada de lo que le estuve mencionando, porque si usted deja pasar una de las recomendaciones, usted va a tener un miedo, va a tener una desesperación, una sudoración excesiva, se va a olvidar de lo que practicó y ya viene una crisis de forma generalizada. Para que ustedes sepan, hay una serie de preguntas que el entrevistador le puede realizar y tiene sus conceptos. Depende muchas veces del tipo de entrevista que está realizando. Existen las preguntas abiertas, las cerradas y las indirectas. Las abiertas son las que se utilizan de forma no directiva en una entrevista, porque tiene la oportunidad de emitir una pregunta con una respuesta que puede considerarse de acuerdo al desarrollo de la entrevista. Como por ejemplo: ¿qué piensa de este trabajo en el cual se postula? ¿Me puedes comentar algunas opiniones que tengas? Y es ahí donde usted tiene que expresarse. Debe dar todo de sí, debe demostrar que usted tiene la mejor predisposición de trabajar, tiene esa predisposición de conocer un poco más a la empresa, de mostrar lo que sabe hacer y por sobre todo trabajar en equipo y querer aprender. Si usted menciona que quiere aprender y quiere conocer más a la empresa, le puedo asegurar que eso le va a llamar bastante la atención al entrevistador y va a decir: ah, bueno, esta persona realmente demuestra un interés, hay que tenerlo en cuenta para la entrevista. Y si hay varias personas que están esperando para entrevistarse, ya van a perder un poco de confianza de parte del entrevistador, porque al entrevistador ya le está gustando tu persona. Entonces,
debes tratar de explayarte lo más posible cuando se trata de una pregunta abierta. Cuando se trata de una pregunta cerrada, ¿en qué consiste la pregunta cerrada? Que se limita a la respuesta, que es un simple sí o no. No hace falta entrar en muchos detalles, porque usted solamente debe responder si es así o si no es así. Como por ejemplo, ¿cuál fue tu primer desafío? ¿Usted tuvo un trabajo que le gustó? Sí. No. De ahí van a ser una pregunta abierta. Ok, ¿me puedes comentar un poco qué tal fue esa tu primera experiencia? ¿O me puedes decir por qué no tuviste una experiencia laboral antes? ¿No cumpliste con algunos requisitos, por la edad, porque no tuviste la experiencia? Entonces, de la pregunta cerrada nace la pregunta abierta. Pero si le pregunta algo muy conciso que usted solamente tiene que responder sí y no, limítese a responder de esa manera. No trate de indagar demasiado porque eso va a generar de que el entrevistador, hablando mal y pronto, ya no quiera hacerle tantas preguntas. Y después están las preguntas indirectas, que se consideran preguntas que nacen de la deducción. ¿En qué consiste eso? Que por ejemplo el entrevistador le puede preguntar, ¿qué haces en tus tiempos libres? Y usted le dice, me voy a jugar al golf, me voy a jugar fútbol, me voy al zoológico a recrearme con mi familia, un ejemplo. Entonces ahí van a ser, ¿y en qué tiempo hace esas actividades? Y de ahí ya continúa la entrevista. Si usted demuestra la respuesta, si usted demuestra esa confianza y responde lo que es acorde a esa pregunta, les puedo asegurar que de ahí van a hacer más preguntas de parte del entrevistador. ¿Y por qué se da eso? Porque le está interesando tu perfil. Si no estás respondiendo acorde a cómo corresponde, evidentemente las preguntas se van a estar acortando. Bueno, después de este tipo de preguntas, debemos tener en cuenta que existe también una serie de preguntas que son básicas. Por ejemplo, háblame un poco más de ti, cuéntame cuáles son tus experiencias, por qué usted desea salir de su trabajo anterior en caso de que esté trabajando, o cuál fue su experiencia, su pasantía, en caso de que sea una joven o adolescente que está saliendo de la etapa estudiantil en la educación media. Entonces, esas preguntas son básicamente esenciales y bastante clásicas que usted lo puede practicar durante 5 minutos. Usted lo puede buscar en cualquiera de las páginas, ya sean redes sociales o en páginas web, sobre algunas preguntas clásicas que se realizan en una entrevista. Y puede ir practicando sus respuestas para que no le sorprendan durante la entrevista. Y les voy a estar mencionando algunos ejemplos de preguntas que usted puede formular y la que no es recomendable que formule. La primera que usted puede preguntar es, ¿cuáles serían mis funciones, actividades y objetivos de este cargo? Usted lo puede consultar. En caso que el entrevistador le dice, ¿tiene alguna consulta o duda? Puede estar haciendo esa consulta. Lo que no puede consultar es, ¿cuándo empiezo? Porque usted todavía no está asegurado, usted todavía no está en las expectativas de ser contratado. Y si usted ya consulta cuándo empiezo, es porque está presionando al entrevistador para que ya lo contrate. Y las cosas no funcionan así. O sea, las entrevistas tienen su proceso, las empresas tienen sus procesos y los departamentos de recursos humanos cumplen una serie de requisitos previos a analizar su perfil, ver cómo fueron las preguntas, consultar al que va a ser su jefe directo o al gerente qué tal le pareció la persona, si reúne las habilidades necesarias para el puesto, si realmente cumple con las expectativas que uno espera. Entonces se hacen esas consultas previas antes de que se le confirme que usted va a ser contratado. Y otra pregunta que no debe formular es, ¿qué tal me fue la entrevista? Tengo varias posibilidades de quedar contratado. Esa es una pregunta que no lo debe realizar, porque usted se debe hacer esa consulta posterior a la entrevista, no realizar al entrevistador. Porque el entrevistador, si ya le da una respuesta a esa consulta, ya le va a estar diciendo si usted va a quedar o no. Y generalmente los entrevistadores prefieren analizarlo ellos con su equipo de forma personal para dar una decisión de forma posterior.
Otra pregunta que lo puede formular es, la empresa está en expansión, la empresa va a estar creciendo, porque ahí usted va a demostrar un interés de conocer más la empresa. Entonces sí puede consultar si es una entidad en la cual está creciendo de forma nacional o internacional. Evidentemente el reclutador o el gerente o el supervisor le va a estar con todos los ánimos de mencionarle cómo se está expandiendo esta empresa. Y otra pregunta que también lo puede realizar es, ¿cuál es el motivo por el cual ustedes están buscando este puesto? Porque de por sí el reclutador o la persona que le va a estar mencionando le va a estar diciendo cuáles son los objetivos. Y usted puede indagar un poco más para conocer y tal vez después puedan hacer una respuesta que le nazca después de esa respuesta. ¿Y cuál es el motivo por el cual ustedes están buscando cubrir esta vacancia? Yo sé que muchas veces no vamos a tener tanto el interés de querer consultar esa pregunta, pero tal vez si le nazca lo puede realizar sin problemas. Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta es que las preguntas que nosotros realizamos y la respuesta que recibimos están totalmente preparados, ya están supervisados y por sobre todo el reclutador ya tiene anotado, ya sabe lo que le va a estar consultando y tal vez usted es el que tiene que improvisar en el momento. Y muchas veces el nivel de improvisación tal vez no sea lo nuestro, no sabemos improvisar o no tenemos la habilidad de tener una idea en el momento, entonces es mejor que usted pueda prepararse previamente y pueda tener esa seguridad en el momento que va a tener las respuestas correctas. Y también algo que no me quiero olvidar es de decirles que si usted tiene un temor a irse a una entrevista que tal vez lo tenga la siguiente semana o que ya recibió esa llamada que muchas veces nos alegra y que le dice que usted va a tener una entrevista en tal fecha, a tal hora, y usted tiene una cierta sensación de que tiene miedo, no sabe cómo va a afrontar, no sabe si está yendo a un lugar correcto. Entonces usted tiene que tener en cuenta lo siguiente. Sepa que en todo desafío, en toda invitación o en toda entrevista, usted es el que se va a destacar. Usted el que tiene las riendas de lo que va a decir. Tal vez no tenga el control de las preguntas que le van a realizar, pero sí tiene la potestad de saber qué va a decir y qué es la respuesta que va a brindar. Y también algo importante es de que no se desespere si no le están devolviendo la llamada, si no le están llamando. Muchas veces las empresas de recursos humanos en nuestro país no devuelven una respuesta a las personas ni por correo, ni por mensaje, ni por llamada, y ya uno tiene la sensación de que no quedó contratado, tal vez no reunió las expectativas necesarias. Entonces ya me siento bajoneado, yo no tengo esa esperanza de que me llamen. Pero puede ser que el proceso que tiene la empresa en cuenta pueda tardar un mes, 2 meses, y posterior a ello pueda recibir esa llamada que tal vez no lo esperaba. Y es porque la ansiedad que usted tiene es bastante alta y esa empresa no tiene ansiedad, porque la empresa está ultimando los detalles para que realmente pueda seleccionar a la persona correcta y en caso que sea usted pueda dejar en condiciones su futuro lugar de trabajo. Con estos pequeños tips estamos terminando algunos consejos, algunas recomendaciones esenciales para que pueda perder el miedo, y quisimos hacer desde FCE, quisimos invitarle a este taller para que realmente conozcan un poco de que hay mucho de qué hablar. Muchas veces los cursos o los talleres de hablar en público, de fortalecer la oratoria, de fortalecer nuestras habilidades cognitivas o fisiológicas, tal vez realmente sean importantes para nosotros. Y desde FCE estamos comenzando a realizar estos cursos que realmente la gente necesita. Hay una gran cantidad de población joven en nuestro país que necesita un trabajo, que necesita obtener esa oportunidad y muchas veces no lo obtiene por el simple hecho
de que no está preparado o no recibió recomendaciones. Yo les puedo contar por experiencia propia que desde los 15 años tuve la oportunidad de enfrentar un desafío de una entrevista y tuve esa sensación de inseguridad, tuve temor, no sabía cómo afrontar, tenía apenas 15 años. Y si se preguntan, ¿cómo vas a trabajar a 15 años si eres menor? Pero en realidad nuestra constitución garantiza a las personas menores de edad que puedan trabajar, pero cumpliendo una serie de requisitos, con una serie de horarios más cortos que una persona que trabaja 8 horas diarias o más. Entonces, a mí ya me gustaba el ambiente de comenzar a conocer un poco. En ese entonces me acuerdo que entré con mi madre a una empresa metalúrgica y quise conocer un poco más lo que era el depósito de elementos metalúrgicos. Posterior a ello, terminó el colegio, después de los 18 años, tuve la oportunidad de ingresar a mi primer trabajo en una empresa financiera, donde conocí un poco más de las responsabilidades y de los compromisos que se tienen en esa empresa. Y posteriormente estoy en una entidad bancaria, la cual estoy ya cumpliendo una meta personal que tuve desde pequeño, que ingresar a una entidad bancaria y crecer ahí. Y es a lo que me refería inicialmente. Me puse objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y ya estoy llegando a mediano plazo. Posteriormente vamos a estar cumpliendo esos objetivos a largo plazo. Pero debemos tener la paciencia, la tranquilidad y la confianza de que vamos a cumplir nuestras expectativas y nuestros objetivos. Porque cuando uno se predispone a querer, lo va a obtener. Pero es cuestión de que sea paciente, luche y trate de cumplir primeramente todos los requerimientos iniciales para que usted pueda cumplir ese objetivo. Y quisiera también, si alguien de ustedes tiene algún emprendimiento o tiene un poco de tiempo libre, si puede ir dedicar esos conocimientos, puede dedicar ese espacio, nos puede comentar a través del Facebook, en los comentarios, y los compañeros vamos a estar leyendo. Les aseguro que hay un equipo de trabajo detrás que estamos haciendo posible esto, que queremos llegar a ustedes. Y bueno, también invitarles, este es un taller gratuito que quisimos hacer para que todas las personas que tal vez no tengan los recursos económicos para pagarse un taller un poco más personalizado, pueda obtener estas recomendaciones que son bastante básicas, pero les puedo asegurar que le van a servir bastante. También tienen que tener en cuenta que vamos a estar realizando talleres presenciales ya en corto tiempo, que van a ser talleres que van a tener un pequeño costo, pero les puedo asegurar que va a tener un enfoque un poco más personalizado y que realmente va a ser un poco de conversación. Tal vez por este medio no podemos interactuar de forma directa, pero les puedo asegurar que sí, en ese espacio ya será un poco más intensivo, pero que vamos a trabajar de forma personal con sus casos particulares. Voy a estar leyendo algunas consultas que están realizando. Cuando preguntan expectativa salarial, ¿cuál es la respuesta correcta? Y ahí tenemos que tener algo en cuenta. Antes de que usted se presente a la entrevista, generalmente ya debe manejar una tabla de salarios que tal vez se estén pagando por ese trabajo. Cuando es un cargo administrativo, tal vez se esté pagando un salario mínimo legal vigente, o se esté pagando un poco más con algunas bonificaciones, con algunos premios, con algunos viáticos, pero esa expectativa salarial no puede superar el salario mínimo ni los 2,5 millones, porque tal vez hasta ahí llegue la capacidad de la empresa que te pueda estar pagando ese importe. Si usted dice, quiero ganar 3 millones, quiero ganar 4 millones, y la empresa solo puede pagar el salario mínimo, evidentemente le va a decir el reclutador de que para esta vacancia estamos realizando una remuneración de salario mínimo con el IPS, con algunos viáticos. Otra consulta: ¿cómo te ves en 5 años? Incluir objetivos personales o dentro de la empresa. Bueno, sería un objetivo ya a largo plazo, porque actualmente estoy cumpliendo, como les dije, el objetivo a mediano plazo, y a largo plazo me vería
ya como una persona que esté en un cargo directivo o en un cargo de supervisión importante dentro de una entidad bancaria. Porque como le dije hace rato, yo deseo incursionar bastante en una entidad bancaria, crecer y por sobre todo aprender para más adelante ya también dedicarme a un emprendimiento propio. Y el objetivo personal que tengo es de que poder superarme a mí mismo, aprender más, por sobre todo superar mis debilidades, tal vez ese miedo a no poder cumplir con los tiempos necesarios o muchas veces a no poder hacer lo que se me pide en el momento porque no tengo los conocimientos o un problema muy incesante que se tiene es de no tener el suficiente tiempo. Entonces, poder cumplir ese objetivo de superarme día a día, de poder crecer como persona y por sobre todo poder desafiarme y poder superar mis limitaciones para poder llegar a ser un profesional destacado en la materia y también para poder ayudar a las personas que necesitan de cumplir algún otro objetivo que tal vez yo ya lo cumplí y también lo tengo. Otra pregunta que mencione, está bien que mencione mi emprendimiento en la entrevista. Y le puedo asegurar que está totalmente correcta que usted mencione eso, porque tal vez cuando usted le diga, tiene algo más que acotar, puede mencionar algo más, le puedo decir que yo tengo un emprendimiento, estoy realizando tengo una tienda de venta de ropas, lo estoy haciendo a través de forma online, de forma presencial, y eso estoy tratando también de tener un sustento adicional y también estoy aprendiendo un poco a cómo manejar una empresa. Si usted tal vez está estudiando administración de empresas o está estudiando una materia comercial o está estudiando otra materia que requiere algunos gastos, usted puede mencionar que tiene un emprendimiento que hace que pueda cubrir sus gastos esenciales. Eso no lo va a restar importancia o no va a provocar que el entrevistador no lo quiera contratar, porque en realidad lo que va a demostrar es que usted tiene la predisposición, tiene esa sensación de poder cumplir con lo que uno quiere y por sobre todo demostrar integridad. Seguro se preguntarán, ¿qué tiene que ver la integridad? Porque usted cuando tiene una empresa ya sabe lo que quiere, ya sabe qué quiere tener. Entonces usted tiene que tener la integridad personal y profesional para demostrar que si usted puede cumplir con su emprendimiento propio, también va a poder cumplir con la empresa en la cual se está postulando. Y si tal vez te preocupa que la empresa piense de que no vas a tener el tiempo necesario para poder dedicarte a su empresa, usted puede mencionar de que si usted es la persona que afortunada en ser contratada o que si reunir los requisitos, entonces vas a estar brindando todo tu tiempo, toda tu capacidad y toda tu experiencia a poder cumplir con los parámetros que tiene la empresa. Otra pregunta que se tiene es ¿cuánto es el tiempo promedio que se demoran las empresas en contactar con el entrevistado, en responder los CVs? Lo ideal siempre es que las empresas tarden no más de 2 semanas en darte una respuesta. Porque en esas 2 semanas la empresa te puede llamar, te puede enviar un correo, te puede contactar por otro medio. Y si ya te llamaron, ya pasaste la entrevista y lastimosamente no quedaste porque otra persona ya cumplió esas expectativas que la empresa estaba buscando, no tiene que superar las 2 semanas, que es lo ideal. Pero sabemos que muchas veces hay empresas que no responden en el tiempo establecido o muchas veces no te dan un retorno. Y ese es un problema que exhorto a todas las empresas de recursos humanos, a todas las empresas corporativas que están buscando a un colaborador que pueda dar un retorno, porque muchas veces es bastante importante tener un retorno y saber si quedamos o no quedamos seleccionados para seguir aprendiendo, para seguir fortaleciendo nuestras debilidades y por sobre todo a poder prepararnos para otra siguiente entrevista. Porque el que no te llamen hoy o el que no te contraten ahora no significa que se cierran todas las puertas. Al contrario, fue una experiencia más. Tienes muchas oportunidades aún de postularte a otras vacancias. Otra pregunta, ¿qué decimos cuando me preguntan mi experiencia y no tengo? Bueno, hay que ser bastante estratégicos, hay que ser bastante cautelosos ante esa consulta. ¿Por qué? Porque si usted se está postulando a un cargo que requiere experiencia y usted puso en su currículum de que tiene experiencia trabajando bajo presión, tiene experiencia en cargos comerciales
tiene experiencia trabajando en cargos operativos, se supone que usted tiene que tener alguna experiencia. Pero si le consulta, ¿usted tiene experiencia trabajando con Excel avanzado y Power BI? Y usted dice, no, no lo tengo, pero justamente ya estuve ingresando a un curso que FCE está ofreciendo para poder fortalecer esa experiencia. Entonces usted ya pudo refutar una consulta con una respuesta de que usted tal vez ahora no lo tiene, pero se está fortaleciendo. Y si tal vez le pregunta sobre si usted tiene experiencia realizando estos trabajos específicos, en estos momentos no lo tengo, pero tengo la intención de aprender y crecer dentro de la empresa que sé que me va a brindar esos conocimientos que usted ahora mismo está necesitando. Otra pregunta, ¿por qué te debo contratar a vos y no a los demás? Y es ahí donde usted debe demostrar que es el adecuado y debe tener toda la preparación en ese momento para responder correctamente. Y si te pregunta, ¿por qué te debo contratar y no a los demás? Porque yo tengo la capacidad de aprender, de adaptarme y de trabajar en equipo y por sobre todo de demostrar que puedo cumplir con sus exigencias y puedo ayudar a que la empresa pueda cumplir sus estándares anuales y también pueda cumplir otro objetivo que se tiene propuesto. Es un ejemplo. Y si usted lo responde así, les puedo asegurar que se le va a tener en cuenta y que no falló en esa respuesta, porque realmente va a demostrar que usted es el preparado y no las otras personas que se van a entrevistar o los que ya se entrevistaron. Otra pregunta, ¿cuántos filtros normalmente tiene una entrevista? Y generalmente tienen 3. ¿Cuáles son esas 3? La primera es la llamada de agendamiento para una entrevista, ya sea presencial o virtual. La segunda es la entrevista propiamente dicho. Y la tercera ya es la confirmación de ser contratado o lastimosamente no ser contratado. Esas son las 3 etapas. Pero no significa que solamente existan esas 3 etapas. Hay otras empresas que requieren un poco más de proceso en su selección, que son, por ejemplo, la primera es siempre la llamada o el contacto, por cualquiera sea de los medios. El segundo ya es una coordinación para unos test psicotécnicos, unos test de personalidad y algunas pruebas de capacidad de trabajo que usted tiene. Y posteriormente ya tiene la entrevista y ya una cuarta es la confirmación o el informe de que usted no quedó seleccionado. Otra pregunta que realizan ¿es normal que te pregunten con quién vivís o si tenés pareja? Y no es normal que te pregunten ellos. Generalmente te preguntan si usted tiene casa propia, si vive con alguien en su casa, y si usted le dice, vivo con mi pareja, y capaz le pregunte, usted es casado, ya está comprometido. Sí, ya tengo mi pareja, estamos viviendo, actualmente estamos en una casa alquilada, estamos trabajando para poder comprar nuestra propia casa, y ahí usted ya lo puede adicionar algunos comentarios. Pero generalmente no te lo consultan porque en muchas ocasiones es redundante, pero si te consultan no es algo de otro mundo o no es anormal, porque en realidad es solamente una sencilla pregunta que te está haciendo el entrevistador, tal vez para tener un tema de conversación o simplemente para saber si usted actualmente está con alguna persona o si está de forma solitaria. Entonces es una simple pregunta, no es determinante para contratarlo. También le vuelvo a reiterar que en caso que desean el certificado y para las personas que marcaban en el formulario que desean un formulario, por favor recuerden que pueden contactarse a través de los medios habilitados y puede solicitar su certificado que el equipo le va a estar mandando en el transcurrir de los días para que usted tenga una evidencia que participó en este taller gratuito destinado para personas que buscan su primer empleo o para personas que desean superar el simple temor a tener una entrevista laboral. Y una vez más, te invito a que sigas nuestras redes sociales, a que sigas nuestros cursos, que en pocos días más se acercan unos cursos interesantes de Excel, de una serie de combinaciones que usted tiene que tener en cuenta, porque les reitero, las empresas buscan que las personas hoy en día manejen un Excel avanzado, manejen un Power BI
manejen el uso de una computadora para que usted pueda cumplir los trabajos en la oficina. No crea que por el tema de la pandemia usted ya no va a ir en la oficina. Al contrario, ahora se realizan trabajos de forma remota, el famoso home office. Entonces, les recomiendo que sigan estos cursos que se están haciendo una publicidad increíble para llegar a vos y para que puedas tener la oportunidad de sumarte a este curso. Y para despedirme, vuelvo a reiterar, soy Wilson Rindiga, actual coordinador de FCE, un proyecto que están haciendo con la intención de poder darte lo mejor, de poder brindarte esa confianza de que tenés un aliado que te pueda ayudar a crecer personal y profesionalmente, y que estamos trabajando con un equipo humano que día a día está contratando a las mejores personas. Y como ven, todo la preparación, todo el estudio fue gracias a los trabajos que estamos realizando, a las grandes personas que están detrás de esto. Y te invito a que sigas nuestras redes sociales, sigas nuestra página web fce.com.py. Vas a encontrar las oportunidades, las vacancias que están disponibles, podés postular y podés llevar a la práctica todo lo que te estuve comentando en este momento. Si en estos momentos tal vez no viste la transmisión o tenés personas que quieran ver, vamos a estar viendo para poder compartir esta grabación ya en nuestra página web. Entonces, esta no va a ser la última, se vienen otros talleres, se vienen cursos interesantes. Muchas gracias por estar con nosotros, espero que te haya servido, y no dudes que si tenés consultas o alguna sugerencia que quieras realizar, contactanos en nuestros medios habilitados. Ahí, ¿cómo te? ¿Qué? ¿Finaliza?